Dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 y 18 de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Vamos entonces a continuar con este tema, al cual le titulamos Solo hay una oportunidad, y tomamos como punto de partida este pasaje, continuando con nuestro tema, en Primera de Pedro 4, 17 y 18, donde el Señor habla a través de su palabra y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, en este pasaje, el Señor lo que comienza a decir cuando dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, está refiriéndose a que con los primeros que Dios trata es con su pueblo, es con sus hijos, a quienes el Señor primeramente nos exige, por así decirlo, nos manda que obedezcamos, que respetemos, que tomemos en serio la palabra de Dios. La salvación que hemos recibido es primeramente aquellos que ya le hemos conocido, aquellos que estamos ya en el camino del Señor. Por eso habla de que es necesario que comience primero por la casa de Dios. Primeramente hay un trato con nosotros, primeramente Dios nos demanda a nosotros, pero enseguida dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ya pone un signo de interrogación. ¿Qué sucederá con aquellos que no obedecen al Evangelio, que no obedecen a la palabra? Ya ahí hay un riesgo grande, un peligro grande. Pero lo afirma más todavía en el versículo 18 diciendo: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea que aún para el justo, dice la palabra, dice Dios, que el justo con dificultad se salva. Y mirábamos precisamente en esta mañana que cuando dice que el justo con dificultad se salva, no es que se salva con dificultad porque es difícil recibir la salvación, o porque la salvación cueste, o porque tengamos que ganarnos la salvación con obras o con méritos, o que tengamos que pagar un precio para recibir la salvación. No, de ninguna manera. La salvación es gratis. Por la salvación no se paga ni un centavo, porque si quisieras comprarla no tendrías con qué comprarla, pero es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios para que nadie se gloríe. Así que es una bendición maravillosa de Dios. Pero cuando dice: y si el justo con dificultad se salva, está diciendo que el justo con dificultad se salva, repito, no porque cueste recibir la salvación, no porque cueste uno obtener ese regalo maravilloso de Dios. Eso no cuesta nada. Lo que cuesta es retener lo que recibimos. Lo que cuesta es mantenernos en esa bendición que recibimos de parte de Dios. Lo que cuesta es obedecer la palabra para mantenernos en el camino de Dios y no descuidarnos y no apartarnos y no desviarnos. Eso es lo que cuesta. Cuesta el renunciar al pecado, cuesta el tener que negarse a la tentación, cuesta, y hay una dificultad, una lucha, una batalla cuando el enemigo nos ofrece una cosa y otra cosa, nos ofrece los placeres del mundo y el pecado y tantas cosas, y tú teniendo la oportunidad de elegir, tu carne muchas veces quiere correr a lo malo, quiere correr al pecado, quiere correr a los placeres, a los antojos, porque es lo que por naturaleza el hombre natural busca. Pero decirle a todo eso: no quiero, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aleluya. Eso cuesta y eso crea dificultad, eso crea un reto en nuestra vida, eso crea un reto en nuestro corazón. Y por esa razón dice la palabra: si el justo con
dificultad se salva. Dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, no habrá un lugar para el impío y el pecador. No habrá esperanza. Si el justo, el que cree y va luchando y va batallando y va negándose y absteniéndose de tantas cosas que lo quieren desviar del camino de Dios, y termina, dice, salvándose con dificultad, pero dice, ¿dónde aparecerá? ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Aquellos que no toman en serio las cosas de Dios, aquellos que siguen en el mismo estilo de vida, aquellos que no quieren un cambio real en su vida. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? Es una pregunta que automáticamente da una respuesta. No habrá mucha esperanza para tales personas. No es que habrá una segunda oportunidad, no es que se podrán dejar cortar la cabeza, no es que si tan solo se abstienen de la marca de la bestia ya podrán ser salvos. De ninguna manera. Vamos a ir mirando un fundamento muy sólido y muy fuerte a través de la palabra para entender con amplitud lo que Dios nos dice acerca de nuestra salvación. Avancemos en nuestro tema entonces. Ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20, rápidamente miramos lo que nos dice al versículo 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¡Qué tremendo! Nos habla muy abiertamente, muy claramente la palabra. Ahora, usando este pasaje, el apóstol Pedro expresa esto mismo, diciendo que ciertamente habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, está hablando de aquellos que un día creyeron, que un día recibieron a Cristo, que un día recibieron un cambio de vida, que un día se apartaron del pecado y dijeron, yo quiero servir a Cristo, yo quiero caminar con el Señor. Está hablando de estas personas. Y dice, estas personas que un día se escaparon de la contaminación del mundo, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces nos habla de personas que comenzaron bien pero terminaron mal. Personas que comenzaron bien pero terminaron mal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solamente consiste el camino del Señor en comenzar bien un día? Hermanos, la Biblia nos habla de hombres como el rey Saúl, que un día comenzó bien, un día comenzó siendo lleno del Espíritu Santo, profetizando. Dice que fue cambiado su corazón por un nuevo hombre, por un nuevo corazón. Pero este hombre terminó mal, terminó apartado de Dios, terminó consultando brujas, terminó haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios. Comenzó bien pero terminó mal. En el camino de Dios no es suficiente con comenzar bien. Hay que comenzar bien, pero hay que terminar mejor todavía esa preciosa carrera, diciendo como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe, y solo me espera la corona que el Dios justo me dará a mí y a todos los que aman su venida. Entonces es necesario comenzar bien pero terminar bien de igual manera. De otra manera, si comenzamos bien pero a medio camino de la carrera nos desviamos, nos apartamos, nos descuidamos, nos va a acontecer lo que dice esta escritura. Nos va a acontecer, como dice el apóstol Pedro, ciertamente habiendo escapado de las contaminaciones del pecado y del mundo, dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Luego dice el versículo 22, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice que mejor hubiera sido no haber conocido. ¿Y por qué es que pudo haber sido mejor no haber conocido? Porque el que no ha conocido tiene mayor esperanza que el que ha
ha conocido y se aparta. El que ha conocido y se aparta es más duro, es más difícil, su corazón se endurece, comienza ahora a caer en un estado peor. Bíblicamente el Señor lo dijo de esta manera: cuando el Señor viene a la vida de una persona y echa fuera un mal espíritu de la vida de uno, dice que aquel mal espíritu anda por lugares secos y desérticos buscando dónde habitar, y no encontrando dónde habitar, dice para sí mismo: volveré a mi casa de donde salí, volveré a esa vida de donde salí. Y dice que volviendo a aquella vida encuentra esa casa adornada, barrida y desocupada, y entra en esa casa una vez más. Y dice que el postrer estado de ese hombre viene a ser 7 veces peores que el primero, porque no solamente entra él, sino que manda llamar a 7 espíritus peores que él y moran allí. Entonces aquella persona generalmente cae en una degeneración, en una desgracia, en una condición peor que como se encontraba antes de encontrar al Señor. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente es ese mal espíritu moviéndose en su vida, son 7 espíritus peores que lo que había antes en su vida. Por eso es peligroso, es riesgoso. Hermano, hermana, un día le diste la espalda al pecado, un día le diste la espalda al enemigo y te convertiste en su enemigo. No vuelvas atrás, porque no te pagará bien y no te recompensará, te arruinará, te destruirá mucho peor de como estabas antes de conocer a Cristo. Por eso nosotros que hemos conocido a Cristo, ya no nos queda opción de considerar volver atrás, porque allá atrás solamente nos espera algo peor todavía que lo que teníamos o lo que éramos antes de conocer a Cristo. Por eso ahora solamente nos queda afirmarnos, ceñirnos los lomos y caminar firmes hacia adelante, peleando la buena batalla. Bendito el nombre del Señor. Seguir adelante con mayor firmeza, seguir adelante con mayor determinación. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, el que no ha conocido tiene mayor esperanza, porque aún no ha conocido a Cristo, y todo su pecado y su maldad es entendible porque practica la vida que practica por la ignorancia que hay en él o en ella, por no conocer a Cristo. Pero el que conoce a Cristo y conociéndolo vuelve una vez más a enredarse en lo mismo, entonces ahí hay una situación mucho más terrible, mucho más fuerte, que muchas personas no logran levantarse, no logran volver una vez más, no logran ser restauradas. Entonces muchos se pierden completamente ya en ese estilo de vida. El versículo 22 lo dice de esta manera: porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces dice el Señor, ese es el proverbio de lo que le pasa al perro, que vomita aquello que le hizo mal, le hizo daño, alguna comida, alguna cosa le dañó y viene a vomitar aquello, pero muy pronto usted mira aquel perro tragándose de regreso lo que había vomitado. Usted mira la puerca que por más que la lave y la limpie, deja un ratito y ve un charco de agua y ya está revolcándose en el charco de agua. Entonces dice el Señor que no nos acontezca a nosotros lo de ese proverbio. Nosotros debemos de afirmarnos. El que está firme, mire que no caiga, afírmese más, busque a Dios con un corazón más determinado y no nos descuidemos de ninguna manera. No pensemos habrá una oportunidad más, no pensemos, verdad, no importa, que al cabo que aún si Cristo viene y levanta su iglesia, simplemente me dejo cortar la cabeza y voy a ser salvo. Mentiras, hermano. Primeramente, si cualquier cosa nos aparta del Señor en este tiempo, ¿qué le hace pensar que realmente la persona va a estar dispuesta a dejarse cortar la cabeza si ahorita no está dispuesta ni a sufrir un leve agravio muchas veces, y pensar que después va a estar dispuesto a dejarse cortar la cabeza? Es una fábula, es simplemente una excusa, pero aparte de eso no es una realidad. Debemos de entender que la oportunidad que Cristo nos da es ahora, es en el tiempo de su gracia. Hoy es el día aceptable delante del Señor, hoy es el día de salvación. Bendito el nombre de Jesús. Avancemos en nuestro tema en esta hermosa tarde y veamos qué nos dice el libro de los Hebreos, el capítulo 10, versículo 26 en adelante. Vea de qué manera debemos de cuidar nuestra salvación.
Vea de qué manera debemos de tomar en serio el regalo que hemos recibido de parte de Dios. Vea las consecuencias y los peligros de aquellas personas que pueden tomar ligeramente un regalo y una salvación tan grande como la que hemos recibido. Oiga lo que dice la palabra. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¡Qué tremendo! Debemos de conocer las dos caras de la moneda. En este caso, lo que nos da Dios, lo que nos ofrece Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia. Una salvación maravillosa y preciosa que no podríamos comprar ni encontrar en ningún lugar o de ninguna manera. Pero al mismo tiempo, la otra cara de la moneda nos enseña el peligro y el riesgo de lo que hay al uno tomar en poco la salvación que está recibiendo. El versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto de pecar voluntariamente nos habla no simplemente de un error o una falla como todo ser humano puede cometer en el diario vivir, sino que está hablando sobre todo de un decaimiento, un apartamiento, de darle la espalda al Señor más abiertamente. El prácticamente no querer caminar con el Señor, no querer servir al Señor y elegir el camino de la perdición. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Permanecer en un estilo de vida de pecado. Permanecer en un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, y que venga Cristo y te encuentre en ese estilo de vida, o que te venga la muerte y te encuentre en ese estilo de vida. Dice: es peligroso, porque si pecaremos voluntariamente, porque si voluntariamente nos entregamos en los brazos del pecado, porque si voluntariamente nos rendimos a servir al pecado, es lo que está diciendo, nos entregamos a un estilo de vida pecaminosa. Nos entregamos a ese estilo de vida sin hacer caso a la palabra de Dios, sin escuchar, sin responder al Espíritu de gracia que nos redarguye, que nos reprende, que nos amonesta, que nos hace sentir mal, que nos incomoda. Cuando el hombre se está desviando, ahí está el Espíritu de Dios luchando con él, diciéndole: apártate del pecado, hay muerte detrás del pecado, no cedas al pecado. Ahí está el Espíritu de gracia diciéndole al hombre: y yo tengo gracia para fortalecerte, para que no cedas a ese pecado, y yo te daré la gracia y la fuerza para que superes tus debilidades, tus tentaciones, tus luchas, tus necesidades. Hay ayuda de parte de Dios disponible para el hombre, y Dios siempre busca ayudar al hombre antes de que el hombre termine completamente entregado, rendido a ese estilo de vida, entregado a la práctica del pecado. La práctica del pecado. Entonces el apóstol habla y dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hay una diferencia entre aquellos que no han conocido la verdad, la palabra de Dios, a los que hemos conocido la palabra de Dios. El que no ha conocido la palabra tiene la excusa, por así decirlo, de que no conoce, y ciertamente que si muere así también se va al infierno, aunque no haya conocido aún, por el pecado que está practicando. Pero cuando esa persona escucha el evangelio, escucha la palabra de Dios, esa persona mucho más fácilmente viene a rendirse a los pies del maestro y es cambiada, transformada, perdonada, porque todo lo que vivió lo vivió en ignorancia, sin el conocimiento de la palabra, y ahora se le alumbran los ojos del alma y cree en el evangelio y recibe una transformación y recibe una bendición maravillosa de parte de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces,
Dice este versículo 26 que si pecáremos voluntariamente, si nos rendimos y nos entregamos a una práctica del pecado y a un estilo de vida pecaminosa, volviendo una vez más a aquel mundo de pecado de donde nos sacó el Señor, dice entonces, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una persona cuando no conoce a Cristo, vuelvo a repetir, el que ignora, el que está pecando sin tener el conocimiento de la verdad, esa persona, lo único que se hace es presentarle el sacrificio de Cristo, y esa persona sencillamente abre su corazón y recibe el sacrificio de Cristo, y en el sacrificio de Cristo ahí está todo el perdón de sus pecados, todo el cambio de vida, toda una obra maravillosa ofreciéndosele a aquella persona. Pero el que peca voluntariamente y se aparta de la verdad y se entrega a lo que es el ambiente del pecado, una vida de pecado voluntariamente, ya no está ese sacrificio de esa manera. Entonces, ¿qué le queda a aquella persona? Lo único que le queda ahora es la misericordia del Dios de los cielos, la misericordia de Dios, humillarse, clamar, buscar la misericordia de Dios. Y una de las batallas más grandes de aquellas personas que se apartan del Señor habiendo conocido al Señor, es que una de las luchas más grandes que tienen para volver al Señor es que dicen: siento mi corazón como una piedra, no siento nada, me siento hueco, me siento vacío. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Ese riesgo es más grande para el que conoció la palabra y se aparta habiendo conocido, que para aquel que no conoce la palabra y viene a conocer la palabra. Ese es rodeado por la gracia, por el sacrificio, por la misericordia de Dios, porque Dios sabe que todo lo que hizo, que todo lo que vivió, lo vivió fuera del conocimiento de Dios, en ignorancia a la palabra de Dios. Entonces, entre más conocemos la palabra, más compromiso tenemos delante de Dios. Y no es que simplemente puede vivir la vida que quiera la persona, una vida desenfrenada, desordenada, pecaminosa, y en el último momento piensa la persona que va a ser salva. No es de esa manera. Oiga lo que sigue diciendo el versículo 27: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pone el ejemplo de la ley y dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, sin remisión, sin misericordia. Pero ahora dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Tomó en poco el sacrificio, tomó en poco la sangre, tomó en poco la gracia, pisoteó y menospreció al Hijo de Dios y lo expuso a vituperio. Hizo todo esto, dice la palabra, de acuerdo a lo que está expresando el apóstol, y dice que tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Eso es lo que hace la persona cuando deliberadamente, con todo conocimiento y con plena voluntad propia, se aparta del Señor y dice: me voy a dar una vuelta a visitar el pecado, a practicar el pecado, a vivir en el pecado, y que al cabo Dios es bueno y Dios tendrá misericordia y Dios me ayudará. Tengamos cuidado en pensar de esa manera, porque hay un riesgo terrible. Estamos menospreciando el sacrificio de Jesús, estamos pisoteando al Hijo de Dios y estamos teniendo por inmunda la sangre del Cordero de Dios, la sangre del pacto en la cual fuimos santificados, y estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Usted recuerda lo que pasó en Génesis capítulo 6 versículo 4, cuando Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, ciertamente su tendencia es de ir al mal continuamente. No contenderá. Cuando dice no contenderá, hay un límite, hay un punto donde Dios dice: te voy a entregar a tu propio camino, a tu propia maldad, a tu propio pecado. Esa es la clase de vida que quieres, te voy a entregar a ese estilo de vida, y mi Espíritu Santo ya no te redarguirá, ya no te
ya no te provocará un deseo de volver a Dios, ya no te producirá arrepentimiento, ya no te producirá aquello. ¿Por qué? Porque voluntariamente, con pleno conocimiento, estás rechazándome, estás deseando seguir ese camino de perdición, estás haciendo afrenta al Espíritu de gracia, estás llamando inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Entonces dice el Señor: te dejaré, te entregaré a tu propio camino. Y cuando Dios nos entrega nuestro propio camino, hermanos, no hay nada ni nadie que nos haga volver en sí. Hermanos, no es la ley, la policía o la cárcel la que hace volver al hombre en sí y lo vuelve en una nueva persona. No es, hermano, el centro de rehabilitación, son los centros de ayuda los que cambian al hombre, no son los psicólogos, no son los filósofos, no son los psiquiatras, no es ni siquiera el esposo ni la esposa quien tiene poder para cambiar a aquel hombre, no son los padres los que tienen poder para cambiar a los hijos. Es solamente la sangre del Cordero de Dios, es solamente la gracia del Dios de los cielos, es solamente el amor de Dios el que tiene el poder, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, quien tiene el poder para llegar y tocar y hacer sensible al hombre duro, al hombre pecador, al asesino, al criminal, al hombre peor de esta tierra. El único que puede sensibilizar su corazón es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de nuestro Rey. Y si el Espíritu de Dios no toca el corazón de un hombre, el hombre no sentirá nunca el deseo de volverse a Dios, nunca lo sentirá. ¿Sí me explico, mis hermanos? Por eso hacer afrenta al Espíritu de gracia es alejarlo y decirlo: apártate de mí, no quiero nada contigo. No sigas redarguyéndome, no sigas inquietándome, no sigas invitándome a buscar de Dios. Yo no quiero nada con Dios, yo no quiero esa vida para mí. Y repito, llega el momento cuando Dios deja al hombre que vaya en su propio camino. Y cuando eso sucede es algo muy, pero muy delicado, muy serio. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Versículo 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Hermanos, caer en la gracia de un Dios vivo es el privilegio, es la cosa más hermosa que un ser humano puede experimentar. Caer en la gracia de Dios, en las manos de la gracia de Dios, del Dios vivo. Pero caer en el juicio del Dios vivo, eso es horrenda cosa. Mejor caer en las manos del peor criminal, mejor caer en las manos de quien sea, pero menos en las manos de un Dios vivo, porque ahí será algo terrible. Veamos entonces qué nos sigue diciendo la palabra. Va de la mano este pasaje que leemos en Hebreos capítulo 6 con lo que acabamos de leer. Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. Oiga cómo nos habla Dios acerca de nuestra salvación, de el simplemente descuidarnos, el simplemente pensar que es un juego, que hoy puedo estar y mañana ya no, y pasado regreso y no hay problema. Vea lo que dice la palabra de Dios, el compromiso del que habla Dios acerca de aquel que ha conocido la palabra de Dios, acerca de su iglesia, a quien ha lavado con su sangre, de no regresar, de no volverse del santo mandamiento, de no volver a enredarse en el pecado y en la contaminación del mundo, como nos decía Pedro. ¿Qué dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Qué tremendo.
Vemos cómo nos advierte, nos habla el Señor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, estamos hablando de aquellos que hemos sido iluminados por la palabra de Dios, por el conocimiento de Cristo, y gustaron del don celestial, las bendiciones espirituales de nuestro Dios, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Experimentamos las caricias, la presencia, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura, los dones y todo aquello que el Espíritu Dios imparte. Dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Y asimismo gustaron de la palabra, de la buena palabra de Dios. Hermanos, entre más buena palabra conocemos y se nos predica, más compromiso tenemos. Entre más buena palabra recibimos, muchas veces decimos: hermano, yo quiero buena palabra, yo quiero buen alimento. Qué bien que quiera buen alimento, pero sepa que también el buen alimento lo compromete mucho más delante de la presencia de Dios, porque tiene un alimento que lo deja sin excusa, que nos deja sin pretexto, que nos deja sin decir: yo no sabía, a mí no se me predicó, a mí nunca se me dijo eso, a mí el pastor solamente me decía que no importa, que ya creí en Cristo, que viva la vida como sea, que disfrute la vida y que no me preocupe por nada, que la salvación no se pierde. ¿Sí me explico? Usted en este lugar no tiene esa excusa. Nosotros en este lugar no tenemos esa excusa. ¿Por qué? Porque nosotros hemos gustado de la buena palabra de nuestro Dios. Aleluya. No ha sido cualquier palabra, es una buena palabra la que Dios trae a nuestra vida continuamente, constantemente, hablándonos, exhortándonos, alertándonos de todo lo que debemos de cuidarnos y apartarnos, y de no conformarnos ni descuidarnos en nuestra vida espiritual. Entonces, el probar, el gustar. Usted dice: hermano, qué bendición, yo le estoy pidiendo a Dios que me ilumine cada día más, y que me dé revelación de su palabra, y que me use, y que me dé dones, y que quiero gustar de los poderes del siglo venidero, quiero gustar del don celestial, quiero recibir esas bendiciones preciosas de Dios, quiero recibir el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas y ser lleno del poder de Dios. Qué bueno que anhelemos todo eso. Nunca se detenga de anhelar esas bendiciones. Anhélelas y recíbalas por gracia, pero valórelas, cuídelas, atesórelas, porque es un tesoro maravilloso de parte de Dios. Es un regalo precioso que Dios nos está confiando. No es algo que usted puede conseguir en la 99. No es cualquier cosa que usted va a recibir por ahí como si nada. Estas son bendiciones del cielo, de lo alto, tesoros incalculables. Pero entonces dice el versículo 6: y si gustamos de todo eso, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, cuando dice en este pasaje que simplemente, ¿verdad? Dice: y recayeron, sean renovados, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Lo que significa esto es lo siguiente. O sea, Dios no trabaja de esta manera como muchos imaginan. Ok, no importa, yo ahorita estoy en el Señor, bueno, ahí está la tentación, voy a ir y voy a pecar y voy a ceder y voy a entregarme, y mañana me arrepiento y le pido perdón a Dios. Esa es la mentalidad de muchos cristianos en muchas iglesias. Simplemente le pido perdón a Dios y ya. ¿Sí me explico? O sea, ahí está el pecado, ahí está la tentación. ¿Puedo participar? ¿Puedo practicarla? Pues sí, que al cabo, ¿cuál es el problema? Pero es pecado, pero es malo, pero Dios dice que no. Pero al fin y al cabo, si me entrego y gozo y disfruto ese placer, pues ya enseguida, un día después, una semana después, 15 días después, un mes, un año después, si quiero tomarme unas buenas vacaciones, como algunos piensan que se pueden tomar unas vacaciones de servir al Señor, entonces dicen: pues ya entonces me arrepiento. Dice Dios: no, hijito, perdóname, pero el arrepentimiento no es simplemente una decisión o un capricho del hombre que llega cuando él quiere y que diga: pues ahorita peco, mañana me arrepiento, al ratito peco, después me arrepiento enseguida. Y lo puedes hacer de esa manera, a tu manera, fabricando tu propio estilo de vida y de arrepentimiento. Dice Dios: no, el arrepentimiento no es algo que se adquiere ni se compra en la esquina. El arrepentimiento es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una bendición de Dios, que no viene cuando a ti se te ocurre o como a ti se te ocurre. Y entre más menospreciamos las cosas de Dios, corremos el riesgo de que Dios no nos conceda tan fácilmente el arrepentimiento. ¿Por qué razón?
Porque, hermano, muchas veces si Dios concede el arrepentimiento así nomás como peco, me voy al mundo, regreso, me arrepiento. Peco, me voy al mundo, regreso, me arrepiento. En veces ya no valoramos las cosas de Dios. Entonces se convierte en un juego, y Dios conoce los corazones, y Dios conoce la situación y la condición del hombre. Entonces lo que Dios está diciendo es: ten cuidado, porque el arrepentimiento no es algo que llega o que se maneja o que lo manejas a tu antojo cuando tú quieres, como tú quieres. Por eso dice: ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. O sea, no es como que tú vas a decir a la hora que se te antoje, repito, decido irme para acá, hacer aquello, hacer lo otro, y simplemente me arrepiento y listo, se arregló el problema. No. Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿O qué le puedo decir a una persona que conoció la palabra y se apartó del Señor y ahora está como queriendo venir al Señor, volver de regreso al Señor, y ya no hay oportunidad entonces para él? No es eso lo que estamos diciendo. La Biblia dice que mientras hay vida hay esperanza, pero lo que dice la palabra es que el arrepentimiento no será tan fácil como la primera vez lo fue. O sea, que el arrepentimiento ahora, aquel que conoció de Cristo, no simplemente va a ser como el inconverso. El inconverso lo único que tiene que hacer es cuando Dios está hablándole y tratando con él, decirle: sí, Señor, recibo, creo, acepto. Y ahí Dios produce una obra maravillosa de arrepentimiento, una obra preciosa en el corazón del hombre. Pero en aquel que conoce la palabra y se aparta habiendo conocido y se entrega voluntariamente al pecado, entonces el arrepentimiento ya no es de esa manera. Ya no es, repito, que pequé, me arrepiento, y sigue en ese juego. No, sino que ahora tiene que buscar ese arrepentimiento en la presencia de Dios, en humillación y en quebrantamiento. ¿Cómo lo va a buscar? El salmista, el rey David, es el perfecto ejemplo. Él decía, él oraba, él pedía a Dios y decía: Dios mío, no me eches de delante de ti, no me quites tu Santo Espíritu, vuelve a mí el gozo de tu salvación. Si David decía eso, es porque David perdió el gozo de su salvación. Se sentía hueco y vacío. David perdió la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Y David se sentía que Dios lo había sacado de su presencia. Así como sacó a Adán y a Eva del huerto de Edén cuando pecaron, así se sentía David fuera de la presencia de Dios. Aquel está sintiendo la presencia de Dios, y David como una piedra que no sentía nada. No sentía el gozo de su salvación, no sentía el Espíritu de Dios obrando en él, se sentía cortado, alejado. ¿Y qué hizo David entonces? David comenzó a clamar, a humillarse, y una de las frases hermosas de ese Salmo 51 termina diciendo: Señor, yo sé que tú no quieres sacrificios, que yo los daría. Yo podría matarte 100 toros engordados y 200 ovejas y tantos animales, queriendo comprar de esa manera tu favor, tu presencia, tu Santo Espíritu, el gozo de mi salvación. Pero yo sé que tú no trabajas así, Señor. A ti no te voy a manipular, a ti no te voy a sobornar con dinero, con sacrificios o con alguna cosa que yo piense que puedo sobornar a Dios. Hermano, a Dios no lo puedes sobornar, a Dios no lo puedes manipular. Entonces, ¿qué hago, hermano? Si llegara o si pasa en mí, o si conozco a alguien que pasó por una situación así, lo único que dijo David: Señor, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás, oh Dios. Eso es lo único que te conmueve, eso es lo único que te agrada. La única manera de conquistar, de reconquistar el corazón de Dios, es a través de un espíritu quebrantado, de un corazón contrito y humillado. Y cuando la persona en verdad se humilla, aunque no siente, aunque la presencia de Dios la siente tan lejos, aunque se siente rechazado y cortado de la bendición, de la presencia de Dios y todo aquello, pero sigue humillándose, entonces es que Dios es movido a misericordia para poder conceder una vez más el don del arrepentimiento. Pero hay muchos que no están dispuestos a pagar el precio de la humillación, del quebrantamiento, y apenas tratan como de buscar, y no sentí nada, ya para qué. Trato de orar y no puedo, ya para qué.
Trato de buscar y no recibo, ¿y ya para qué? Y muchos terminan mejor apartándose, alejándose, porque sienten como que ya no reciben lo mismo que recibieron el primer día, la primera ocasión, cuando el Señor los alcanzó. Pero hermano, vale la pena esforzarnos, vale la pena buscar la misericordia de Dios, vale la pena en esta tierra, en esta vida, ahora mientras hay oportunidad, mientras se dice hoy, mientras tanto que hay tiempo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Entonces la persona que se va deliberadamente al pecado corre un riesgo terrible y tremendo de no poder volver más al camino de la verdad. Y no solamente eso, que si muere en esa condición, está perdido por una eternidad. O si Cristo viene y lo encuentra en esa condición, está perdido por una eternidad. No hay una segunda oportunidad. Veamos qué dice la palabra de Dios. Avancemos en nuestro tema y sigue diciendo, vayamos al siguiente pasaje y vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Qué tremendo! Nos da una advertencia. Nos habla el Señor y nos dice cómo debemos de mirar, atesorar la salvación. Y comienza diciendo, por tanto es necesario que con más diligencia. Diligencia es lo contrario de negligencia. Negligencia significa descuido, superficialidad, buscar a Dios o cuidar la salvación de una manera por encimita, de una manera al ahí se va, un evangelio tibio, frío, mediocre. Esa es la manera de la que se vive negligentemente. Las 5 vírgenes insensatas que se quedaron cuando el Señor vino eran vírgenes insensatas porque fueron negligentes. No cuidaron lo que recibieron, no se preocuparon por atesorar la bendición de Dios, por servir a Dios. Y aquí nos dice precisamente esto: por tanto es necesario que con más diligencia, que la salvación la cuidemos, la atesoremos con diligencia, con cuidado, con atención, con disposición. Esa es la diligencia. Una persona diligente es una persona presta, dispuesta. Es una persona que está esperando la oportunidad para rápido accionar y moverse. No una persona negligente que simplemente se descuida y dice, pues hay mañana, es que no tengo tiempo, a ver si la semana que entra puedo, a ver si para el mes que viene, ya algún día cambiaré. ¿Cuál es el problema si muchos están así también? Si muchos hacen lo mismo, ¿para qué me preocupo yo tanto si otros no se preocupan? Hermanos, la salvación es personal, la salvación es individual. Guarda lo que Dios te ha dado, cuida lo que Dios te ha dado, lucha por conservar lo que Dios te ha dado. Es algo muy personal y muy individual. Seamos diligentes y no seamos negligentes. Entonces dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que no solamente digas otro culto más, otro sermón más, otro mensaje más, y sigue el mundo rodando igual, y sigo viviendo mi vida igual, y sigo caminando igual. Y lo que oí, lo oí por un momento, y lo entendí por un momento, pero no lo retengo, no lo asimilo, no lo practico. No causa realmente un efecto en mi vida. Entonces, cuando hacemos eso, oímos la palabra con negligencia y no con diligencia. Y dice que debemos de atender
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué pasa si no atendemos con diligencia? Hay un riesgo grande. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarnos? Resbalarnos, apartarnos de Dios, alejarnos de Dios, caer en el pecado, caer en la tentación, caer, enredarnos en el mundo, en una vida pecaminosa, desagradable a Dios. No sea que nos deslicemos. Ay, hermano, me caí. Ay, hermano, me resbalé. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No sé, me resbalé. No sé qué pasó. Es que no puso atención, no fue diligente en lo que oía a cada día, cada palabra, cada mensaje, cada servicio al que acudía. No era negligente en atender a las cosas que estaba oyendo, que se le estaban predicando. Solamente las oía superficialmente, las oía como ruido, las oía como algo que aprendí, que entendí, pero que no influye en mi forma de vivir o en mi forma de caminar, en mi forma de desarrollarme. Entonces, no caminemos con negligencia, sino con diligencia. No sea que nos deslicemos. Versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo castigo, es lo que está diciendo. O sea, hay una consecuencia. Dice, aún de la palabra dada, dicha por medio de ángeles, fue firme. Cuanto más la palabra dada por nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Es una palabra más sólida, es una palabra con más compromiso, con más responsabilidad. La ley era una palabra de Dios y tenía un peso grande. La palabra de Dios dada por ángeles tenía un peso grande, pero la palabra dada por Cristo Jesús, la gracia de Dios expresada por nuestro Salvador, esa es la palabra que tiene mayor peso y mayor compromiso, porque hemos recibido a través de ella una salvación tan grande, tan linda, tan preciosa, tan maravillosa. Bendito el nombre del Señor. Vea lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanos, muchos de los que estamos aquí hemos experimentado diversos milagros, diverso repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hemos recibido bendiciones hermosas, hemos mirado la mano de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios de diferentes formas y en diferentes áreas de nuestra vida, lo cual nos deja aún con menos excusa, con menos pretexto. Por eso dice el versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo te excusarás? ¿Cómo me excusaré? ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios y le diremos: Señor, yo no sabía, Señor, a mí no me dijeron, Señor, yo no oí, Señor, yo era muy débil, Señor, yo era muy lo que fuera? O sea, ¿qué excusa usaremos? Si Dios dice: diga el débil, fuerte soy, aleluya. Él es el que fortalece al débil con su gracia. Mi gracia se fortalece, se perfecciona mi poder en tu debilidad, dijo el Señor al apóstol Pablo. Dios no acepta excusas, porque no importa lo débil que seas, Dios trabaja con tu debilidad si te prestas. No importa las necesidades que tengas o los problemas que pases, el poder de Dios es grande para sostenerte, fortalecerte y sacarte adelante si aprendemos a confiar en Él, sin importar el problema o la dificultad que venga a nuestra vida. Por eso dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande como esta? Es una salvación tan grande, hermanos, tan maravillosa, que no tendremos excusa si no la valoramos, si no la aprovechamos, si llegáramos a apartarnos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Avancemos en nuestro tema. Veamos qué dice la palabra en Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas,
haces lo mismo. En este primer versículo comienza diciéndole al hombre, a todo hombre, sobre todo a nosotros que conocemos la palabra, dice, por lo cual eres inexcusable. No hay excusas delante de Dios. No van a valer los pretextos. Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Tú que juzgas, dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vea lo que sigue diciendo. O sea, habla del hombre que puede juzgar a los demás, que puede criticar, que puede decir o que puede conocer, pero sigue haciendo lo incorrecto delante de Dios. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es según verdad. Es un juicio verdadero para los que practican tales cosas. Nos deja sin excusa y sin pretexto. Seguimos leyendo. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, tú escaparás del juicio de Dios. Le está diciendo al hombre que conoce, en este caso a nosotros sobre todo, al hombre que conoce de Dios. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, podemos nosotros conocer la palabra, podemos predicar la palabra, podemos decirle a la gente, oyes, apártate del pecado, oyes, eso es malo, oyes, aquello otro es malo, no lo hagas, no lo practiques porque es desagradable a Dios. Pero dice Dios, si tú que le dices a otro que no haga aquello, terminas haciéndolo tú mismo, ¿qué excusa tendrás delante de Dios? ¿Cómo escaparás del justo juicio de Dios? Versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Aquí nos muestra la gracia de Dios, la salvación tan grande que hemos recibido. La muestra en tres aspectos, en tres manifestaciones. O menospreciáis las riquezas de su, y habla de benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, en esto se encierra la salvación. De esta forma Dios trae la salvación al hombre, a la mujer, manifiesta su salvación. ¿Cómo manifiesta su salvación? Dice, no menosprecies las riquezas de mi salvación, las riquezas de mi salvación, de esa salvación tan grande que recibes. ¿Cómo es que menosprecio las riquezas de la salvación? Cuando menosprecio las riquezas de su benignidad. ¿Qué es benignidad? Lo bueno que Dios es. Y comienzo a decir, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me bendice, Dios provee para mí. Y si Dios me bendice, pues es que Dios está de acuerdo como yo estoy y como yo vivo. Dios no tiene ningún problema con el pecado que yo practico, porque al fin y al cabo Él sigue bendiciéndome. Hay gente que no está bien con Dios y Dios la bendice. Ay, hermano, pero ¿cómo? Si está mal con Dios, ¿cómo Dios le bendice? Es que Dios no nos bendice porque merecemos su bendición. Dios nos bendice porque Él es bueno. Él manifiesta su benignidad, su bondad, su amor. No porque lo merecemos, sino aún cuando no lo merecemos, Él lo manifiesta. ¿Para qué? Para que seamos arrogantes y digamos, pues si Dios me bendice y yo estoy así y asá y ando mal y estoy envuelto en cuantas cosas y aún así Dios me bendice, entonces quiere decir que Dios aprueba mi estilo de vida. No, estamos menospreciando la benignidad de Dios, lo bueno que Dios es. Estamos tomando en poco la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Estamos recibiendo un regalo tan grande y le estamos diciendo a Dios, yo no voy a agradecerte, yo no voy a valorar lo que tú me das. Lo que tú me das lo voy a tomar en poco, lo voy a pisotear, lo voy a menospreciar, no lo voy a tomar como un tesoro especial. Eso es lo que hacemos cuando menospreciamos su benignidad. Cuando Dios te bendice, aún sabiendo tú que no mereces ser bendecido por Él, aún sabiendo tú que estás fallando en una área o en otra delante de Dios, Dios no te bendice para que sigas de la misma manera. Dios te bendice para que recapacitemos, para que volvamos en sí y seamos agradecidos y le digamos, Dios mío, ¿cómo puedo yo seguir viviendo una vida desagradable a tus ojos, Señor, después de lo bueno que tú has sido conmigo, después de lo lindo que has sido conmigo, después de lo maravilloso que has sido conmigo?
Y sigue diciendo: o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Lo primero que Dios manifiesta en nuestra vida es su benignidad. Lo segundo que Dios manifiesta en nuestra vida es su paciencia. Su paciencia, desde el inconverso hasta el convertido. La Biblia dice que Dios, si Él no ha cumplido su promesa, dice: Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El anhelo de Dios de manifestar su paciencia no es incumplimiento de sus promesas. No es que sea puro cuento, como dicen muchos. No es que nunca vaya a suceder lo que Él ha dicho. Pero no ha sucedido, hermano. Pero mire los años que son. Mire que ya llegó al 2000. Mire que ya vamos en el 2021, ya casi 2022. Y no ha pasado esto y no ha pasado lo otro. ¿Por qué no ha pasado? Por la paciencia de Dios. No queriendo que el hombre se pierda, dándole una oportunidad más al que no le ha conocido de conocerle, y a los que le hemos conocido de afirmarnos en su camino y de estar preparados para ese glorioso día, cuando Él venga, cuando Él aparezca y pueda levantar a su iglesia de una manera maravillosa. Aleluya. Entonces, su paciencia es una de las maneras como Dios obra, y es parte de esa salvación maravillosa en nuestras vidas. La paciencia muchas veces Dios la otorga al hombre. El hombre está portándose mal y Dios es paciente. Muchas veces hay quienes dicen: mira lo que está haciendo aquel, ¿por qué no le tira un rayo Dios y lo fulmina de una vez? ¿Por qué no hace algo Dios? Mira la maldad que está haciendo aquel otro. Mira la injusticia que está haciendo aquel otro. Y Dios dice: tranquilo, yo soy un Dios paciente. Pero el ser un Dios paciente no significa que no tengo un día en que voy a ajustar cuentas a cada uno. A cada uno lo voy a llamar en su debido momento. A cada uno le voy a ajustar cuentas. Y le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Le estoy dando tiempo, siendo paciente. No accioné en el primer día. No accioné en la primera semana. No accioné en el primer mes. En veces Dios no acciona en el primer año. Es paciente. Él sabe cuánto tiempo le da a cada quien. Pero su paciencia es con el fin de arrepentirnos. Es con el fin de valorar su misericordia y su amor, su gracia y su salvación. Su paciencia es con el fin de no cortarnos y no traer juicio sobre nosotros, sino de darnos la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, valorando esa bondad, esa paciencia. Y terceramente dice: benignidad, paciencia y longanimidad. Y longanimidad es tiempo extra. Es un tiempo adicional que Dios nos concede. Recuerda la parábola de aquella higuera, cuando dijo el padre, el dueño de la viña: aquí tengo una higuera, ya tiene 3 años esta higuera en mi viña y no produce fruto. Le dijo al viñador: ve y córtame esta higuera, ¿para qué inutiliza mi tierra? Y el viñador viene y le dice al padre: sabes, te propongo una cosa. Déjame que vaya y escarbe alrededor de la higuera. Déjame que vaya y abone esa tierra. Déjame que vaya y trabaje con esa higuera y bendiga esa higuera. Y espera 1 año más. Y si no da fruto, entonces haz como bien te parezca. Y si da fruto, pues qué bendición y qué maravilla. Entonces, de esa manera el Señor nos mira nuestra vida muchas veces. Ahí, cuando miramos al dueño de la viña y al viñador, estamos mirando 2 aspectos de Dios. Estamos mirando la justicia de Dios y la misericordia de Dios obrando en un solo lugar. La justicia de Dios dice: es justo que esa higuera sea cortada. Hermanos, si Dios nos midiera y Dios se acercara a nosotros solo con su justicia, ya nos hubiera cortado desde hace mucho tiempo. Ya nos hubiera arrancado de raíz. Pero lo lindo de Dios es que no solamente es justo, también es misericordioso y bondadoso, nuestro Dios, nuestro Rey. Y cuando la justicia debería de entrar arrancándonos y cortándonos, porque en ocasiones no hemos dado el fruto que deberíamos de dar, la misericordia de Dios interviene y dice: dale una oportunidad. Déjame y lo bendigo, déjame lo toco, déjame lo ministro de una manera hermosa, a ver si corresponde,
a ver si reacciona, a ver si se muestra agradecido, a ver si reacciona y cambia. Y ahí Dios trabaja de esa manera, dándonos oportunidades, trabajando con la vida del hombre. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra? Avancemos. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Al final de cuentas, todos vamos a ser medidos por Dios, juzgados por Dios. Todos, Dios a todos, con todos tiene un trato especial, y a todos nos llegará un tiempo especial en el que Dios, ¿verdad?, nos llamará cuentas. El versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nos está diciendo que por el corazón no arrepentido atesoramos para nosotros mismos ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hermanos, lo que Dios quiere que atesoremos no es ira. Lo que Dios quiere que atesoremos es bendición, salvación, gozo, paz, alegría, todo aquello precioso y lindo que Dios nos da y que Dios hace en nuestra vida continuamente y a cada momento. Dios no quiere que estemos atesorando ira para el día de mañana. Dios quiere que estemos atesorando bendiciones. Como dijo el Señor: no hagan tesoros en esta tierra donde el ladrón hurta, donde la polilla destruye o el orín corrompe. Hagan tesoros en los cielos donde no hay ladrón que robe, donde no hay polilla que destruya o orín que corrompa. Dios quiere que hagamos un tesoro de bendiciones en los cielos, un tesoro de gozo, de salvación, de fortaleza, de obediencia y de todo lo lindo de parte de Dios. Pero cuando Dios derrama sobre nosotros su benignidad, su paciencia, su longanimidad sobre el hombre inconverso, también lo hace de la misma forma, y sobre nosotros convertidos también lo hace de la misma manera. Pero cuando no valoramos, cuando no atesoramos esas bendiciones, entonces lo que pasa es que comenzamos a atesorar, dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. No va a haber recompensa de salvación cuando Cristo levante a su iglesia para pagar a los que hicieron el bien con salvación y bendición, sino que lo único que está atesorando el hombre que se aparta de Dios y se quede después de que Cristo levante a su iglesia, el único tesoro que tendrá será ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa tarde. El tiempo se nos ha ido en esta tarde. Aquí me voy a detener y ya continuaremos con puntos todavía más delicados de este tema, más fundamentales, más fuertes que estaremos mirando.
para que no quede ni la menor duda de lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema.